incluso campos de educación, el futuro de nuestros departamentos, el futuro de lo que hacemos como profesores, etcétera, etcétera. Y es una pregunta muy compleja. Cuando uno piensa en las comunidades virtuales, ¿no? Por ejemplo, cuando pienso, para dar un ejemplo, movimientos indigenistas, que antes era simplemente una cuestión de que uno iba y a lo mejor veía una marcha, y hoy en día tienen un website, ¿verdad? Pero también está, y eso me pasa con México, un país que adoro, también está este asunto de que uno va y lo que está reflejado en un website prolijamente compaginado, de pronto no es toda la verdad o es una edición de lo que es la realidad. Entonces está la realidad virtual, la realidad de todos los días, es una compaginación hasta cierto punto surrealista. Y lo que se pierde en todo eso me parece que es esta categoría de verdad. ¿Cuál es la verdad, lo auténtico? Si lo que se vive como proceso informativo a través de esta comunidad virtual, donde por ejemplo la gente puede asumir hasta una personalidad diferente, ¿no? Que es, como muchos dicen, el Second Life, ¿no? Realmente se puede asumir una personalidad completamente diferente a través de Internet. Entonces yo pienso que esto nos afecta a todos, porque hay nuevas maneras de lenguajes, y hay nuevos lenguajes, hay nuevas maneras de mirar. Ahora, en cuanto a mi experiencia personal, yo sigo necesitando tocar y pisar el lugar. Quizás soy prehistórica, quizás es una cuestión paleolítica ya en mí, pero yo necesito el olor de los lugares, los sitios, los colores, pararme en un lugar y sentirlo. No es simplemente mirarlo a través de una fotografía. Entonces, esa información fotográfica o casi de página de periódico en el que uno cree que sabe algo, no es para mí completa, es muy incompleta. Y cuando regreso también descubro que el lenguaje que hablo ha perdido la inmediatez de lo que está ahí, y nuevas palabras cargadas de nuevos contenidos están en ese espacio, y lógicamente yo soy extranjera porque no las manejo, ¿no? Y entonces esos códigos se empiezan a perder o a desdibujar, y uno va a un congreso en Argentina, me pasa, y uno está afuera, porque hay también una territorialidad. El que se fue no estuvo aquí, y hay una territorialidad. Entonces es muy complejo. Creo que los procesos diaspóricos son complejísimos, muy complejos. No sé cómo la globalización los quiere resolver, porque a mí me parece que es una reducción muy grande pensar que toda esta fuerza que pagamos con el cuerpo y con la palabra se puede poner todo prolijamente en una manera de mirar. Y si la poesía hace algo, es siempre ser un atentado a esos proyectos globales, diría yo, porque cada poeta tiene algo nuevo que decir, o como para tirar algo contra una pared y ¡paf!, hacer explotar algo que estaba como muy claro, ¿no? Eso me parece, pero no hablo solamente de la diáspora en los Estados Unidos, hablo de la diáspora turca en Alemania, hablo de la diáspora árabe en España, hablo de todas las diásporas. Me parece que son materiales radioactivos, que uno carga un lenguaje radioactivo que le ha costado mucho asumir, crear y vivir, y entonces está diciendo algo que no es globalizable, me parece, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y yo ya lo sabía desde que era joven, y por eso no veo televisión. Pero lo que quiero decir es una cosa. La manipulación, la libertad de expresión ha causado algo todavía mucho peor que la no libertad de expresión, que es no se puede ir contra la libertad de expresión, pero entonces se va contra la libertad de pensamiento, que es todavía mucho peor. Se quiere encauzar el pensamiento humano para que
piense lo correcto, políticamente correcto, ya que no se puede censurar la libertad de expresión. Pero yo les digo a estos señores desde aquí que un pepino para ellos, porque la mente humana es imposible de controlar. Entonces, yo sé muy bien que la realidad no es lo que yo veo en los periódicos ni en el internet. La realidad es lo que yo veo cada vez que salgo a la calle. Es lo que yo veo alrededor mía. Y también sé que por mucho que me digan los medios de comunicación, yo aprendí muy bien en los periódicos de Aristóteles una cosa, que uno no es lo que dice, sino lo que hace. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, Baudrillard, cuando habla de hiperrealidad, fue bastante criticado. Cuando dice, por ejemplo, que la guerra de Irak no existió, que fue una invención de los medios de comunicación. ¿Qué sabíamos nosotros que no estábamos allí, no? Es la versión que veíamos en los medios de comunicación. Y cada vez que vuelve a España... Mire, eso era, perdone que le interrumpa, porque eso es un chiste. A mí no me pueden poner en la televisión que una guerra es como si eso fuera, vamos, que allí no ha pasado nada. Sí, sí. Mire, donde cae una bomba, se llenan los hospitales de gente sangrando, y la guerra es lo que es. Yo, gracias a Dios, no he visto la guerra, pero a mí me han contado lo que era la guerra mis abuelos. O sea que no les hagamos caso, ignorarlo completamente, y preguntarle a los que estaban allí, a los que donde estaban cayendo las bombas, qué era la guerra. Porque si no, esto parece que era la guerra de las galaxias. Todo parece que es un cine, no es la realidad. Que es lo mismo que decía Carlos. Hay una película, Acción Mutante, por ejemplo, sí, que totalmente expresa esto. La guerra es una cosa. Además, todos son creo que estamos malísimos. perdiendo un poco el hilo de la conversación. Estamos hablando de la extranjería, de lo que significa escribir en el extranjero. Silvia hizo una pregunta que me pareció muy magnífica. Y claro que la tecnología y sus avances tienen sus contras, pero tienen sus avances, que no podemos negar. Ya lo decía hace un rato Gladys, y yo recuerdo, porque esto especialmente para los muchachos aquí, de 25, 30 y para abajo, que les resulta tan fácil hacer todo a través de la tecnología. Gladys contaba lo suyo. Yo llegué hace 21 años, casi 21 años, llamaba a mi familia, mi esposa y mis hijos y mi padre, que estaban allá, una vez cada 2 semanas. Llamaba por teléfono, una llamada de no más de 8 minutos, porque era carísimo. Y tenía que llamar el domingo antes de las 8 de la mañana, porque desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche era más caro, y porque era fin de semana. Como estamos a la misma hora con Estados Unidos, no era gran problema, pero hay un tiempo en que Estados Unidos cambia para un lado y nosotros para el otro. Es decir, debía llamar a las 5:30 de la mañana para poder hablar con mi familia por teléfono 5 u 8 minutos. Entonces, no podemos negar allí la importancia de la tecnología cuando hoy podemos estar conectados con nuestros parientes, con nuestra familia, con nuestros amigos, en cualquier lugar del mundo, y llamarlos si queremos 24 horas al día. Eso me parece verdaderamente maravilloso. Pero por otro lado, ya no la tecnología, sino que la realidad. Y yendo a lo que Carlos hablaba de la extranjería, que me parece muy, muy interesante, la extranjería que se da en uno, en cada uno. Pero que en el caso de los que estamos afuera, no podemos perder de vista de que la extranjería no solamente la provoca la distancia espacial, sino que la distancia temporal con el pasado que dejamos. Para Carlos, para todos los que estamos acá, para Gladys. Cuando volvemos al lugar del que salimos, volvemos siendo ese que éramos. Cuando yo llego a Chile, a Chiloé, a Castro, yo llego siendo el Carlos Trujillo del año 1989. Y la gente es chilena del año 2010. Es decir, hay 20 años en que ellos han ido por acá y que yo he ido por acá. De modo que en la conversación estamos tremendamente descuadrados. Yo quiero conversarle de algo y me dicen, no, pues de eso no se habla ya. Pero ¿cómo que no se habla? O sea, ese es el recuerdo, no el recuerdo, ese es mi presente. Pero para ellos ya son temas que no funcionan, que no se conectan con la realidad. Entonces, no solamente es la distancia física, geográfica, es el hecho de que al estar en otro lugar
uno, sin quererlo y sin darse cuenta, ha hecho un camino, como toda la gente de ese lugar, mientras que ellos han hecho su camino histórico absolutamente por otro lado, ¿cierto? De modo que aquí hay dos cosas que me parecen importantes. Podemos mantener la conexión diaria, permanente, afectiva, pero al encontrarnos de verdad en el frente a frente, la realidad es muy distinta. La realidad es tremendamente distinta. ¿Cómo es el caso para ti, Enrique, como la conexión con Cuba? Conmigo la experiencia es un poco distinta porque hace solo 3 años que salí y la verdad es que a las personas con quien uno quiere tener contacto, con esa facilidad de tener Skype, de tener internet, uno sabe todo lo que pasa en la vida. O sea, estoy acá y mi familia sabe detalles, sabe que estoy comiendo riquísimo porque hay de cocina bien, o sea, sabe muchísimas cosas y yo sé lo que ellos están pasando. Entonces me pregunto quizás que esa distancia no va a ser tan grande por la cuestión de la tecnología, pero eso vamos a ver en el futuro. Quiero amplificar algo de lo que dijo Carlos, porque yo hablé algo del tema del regreso, y es verdad, uno regresa como el que era en aquel entonces, pero cuando uno regresa también toma conciencia de todo lo que ha acumulado afuera. Entonces el que vivía al lado de mi casa, para ya hacerlo más específico, Ernestico, porque yo sigo siendo Enriquito cuando estoy allá. Ernestico, yo me lo imaginaba fuera de Cuba y estaba allí tocando el saxofón en la banda municipal. Y mira que jorobó con ese saxofón al lado de la casa. Pero bueno, el caso es que se quedó con su saxofón y estaba tocando en la banda municipal de Sagua. Yo fui a la hora en que la banda municipal siempre tocaba sus danzones por la tarde. Me senté allí en una silla de hierro que era igualita a la que yo dejé. Y entonces veo a Ernestico absolutamente anclado en la realidad que era mi más profunda identidad, inmóvil con esa identidad. Ernestico, en ese momento, regresando yo, no solo como el que era en aquel entonces, sino como el que soy y he acumulado, representaba todo lo que yo perdí. Y al mismo tiempo me hacía reconocer todo lo que yo gané. Y ahí es donde está la negociación y las distancias que espero que ustedes piensen con todas nuestras melancolías, etcétera, que crea una vida interesante. ¿Puedo hablar? Me parece maravilloso lo que ha contado Enrique. Y eso, lo que está haciendo Ernestito, es lo que hace el pueblo. El pueblo tiene su tradición, es lo que Unamuno llama la intrahistoria. Cuando tú has crecido en un ambiente donde todo el mundo tiene eso, a mí me pasa igual. Yo llego allí y no ha cambiado nada en el pueblo. Luego, lo que empieza a hablar la gente de otra cosa, eso ya es una cosa de la masa. Pero luego vas a la vida cotidiana y no cambia nada. Entonces, la manipulación del pensamiento humano ni siquiera se consigue en eso, porque por mucho que un gobierno o un grupo minoritario de gente que democráticamente llega a representar la mayoría, trata de inculcar lo que va contra la forma de vida del pueblo, el pueblo por ley lo acata, pero no lo cumple. Se acata, pero no se cumple, ¿verdad? Sí. Yo quería preguntar que, en definitiva, si no es por razones políticas, todos hemos salido por decisión propia, ¿no? Si no es por
un régimen político opresivo, las consecuencias de ese régimen, al final todo el que sale de su país sale porque quiere, ¿no? Entonces, quería preguntar si esa decisión ha enriquecido vuestra escritura, si ha potenciado vuestra obra, si ha hecho que escribierais más, si ha hecho el estar en el extranjero ha influido en la obra en ese sentido. Es una pregunta interesantísima, sí, muy interesante. Yo creo que lo que enriquece son las experiencias y trabajos así muy hondos, muy profundos con el lenguaje. Como decía, ¿no? Toda la estructura onírica, las palabras que se incorporan, pero con una fuerza y un impacto muy diferente. Por ejemplo, la palabra, el verbo partir, el verbo llegar, estos verbos que empiezan a tener una fuerza, una presencia tan impresionante. Yo tengo periodos, ¿no? Periodos de, bueno, periodos en donde no puedo hacer nada. Y periodos en donde a veces estoy en un lugar y necesito desesperadamente salir corriendo y encerrarme y escribir algo, garabatear algo, que después voy a empezar a procesar. Pero son periodos, no tengo años muy fuertes en donde uno no puede. Y después entonces llega como un río de palabras y ya el mismo lenguaje marca cosas que, como yo dije al principio, hasta uno mismo lo sorprende, ¿no? Cuán orgánico fue ese proceso, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Como esto es un diálogo, ¿no? Yo me permito... Bueno, primero nada, interesantísimo. Esto me encanta lo que estáis diciendo. Pero como es un diálogo, quiero contestarle un poco a Andrés. Porque creo que va la pregunta de él sobre el exilio. Las cosas, o sea, es verdad que todos hemos salido de nuestro país porque hemos querido. De hecho, siempre ha sido así. Una persona puede decidir no salir de su país y que la maten. Siempre ha sido así. Pero hoy en día, por ejemplo, la juventud que sale de España ahora mismo sale porque le interesa salir, porque está de moda ir al extranjero, porque está de moda estudiar en otro sitio. Yo creo que estás hablando con otra generación, donde eso no era así. No salíamos porque qué interesante salir al extranjero. Yo salí de mi pueblo y vine aquí porque yo no tenía, a mí no me dieron las facilidades para estudiar, para ser una profesional. Yo allí era una mujer y mi papel era ser ama de casa. Y era todo lo que tenía que hacer. O secretaria. O secretaria. Primero secretaria y luego ama de casa. Entonces yo creo que todos nosotros hemos salido, creo que nuestra generación, por unas circunstancias difíciles y porque queríamos, lo que dice Ortega, ser de verdad, ser más, aprender a tener un mundo más, enriquecernos. Y eso es una necesidad humana, es una necesidad. Entonces no hemos salido por cuestión de turismo. Y ahí hay una gran diferencia. Por supuesto. Entonces, claro que he salido para enriquecerme y claro que sufro. Pero es que voy a mi pueblo y ¿qué puedo hacer? ¿A limpiar el suelo? ¿A hacer algo así? No, yo prefiero... O sea, tengo una situación, un conflicto. Exacto. Y más quería yo hablar de España. En España a mí me pasó igual. Bueno, yo salí por otros motivos, pero yo allí en España no podía hacer nada de lo que yo quería. Porque primero, sabemos todos que el sistema educativo español es el peor de Europa. Ya hemos visto los recientes escándalos hasta dónde han llegado. Pero lo es, porque el sistema educativo español está basado en la mayoría de los casos en el enchufismo. Es decir, yo te conozco a ti y hay universidades en las que todos los profesores tienen el mismo apellido. Y por supuesto que la Comunidad Europea está detrás de esto, ¿no? Pero yo allí sentía la verdadera imposibilidad de poder hacer lo que yo quería en mis estudios, ¿no? Tú llegas aquí y el sistema educativo no tiene comparación ninguna. Esto es una maravilla. Tú puedes hacer aquí lo que tú quieras. Aquí si tú te interesa algo, y si a ti te interesa algo y tú lo haces, aquí
todos te apoyen para que tú llegues a conseguir lo que tú quieras, porque está basado en una idea de la Ilustración y de Rousseau, que uno es feliz haciendo lo que a uno le gusta hacer. Y allí, entonces, el concepto de aquí del trabajo, por ejemplo, es maravilloso, porque tú vas a estar, si la mayoría del tiempo de tu vida la vas a pasar trabajando, tendrás que trabajar en algo que te guste, ¿verdad? Hacer. Y entonces, la idea del trabajo aquí es un derecho, es una maravilla. Tú preguntas allí por la concepción del trabajo, es una cosa, qué bien que no trabajo, ¿no? Yo me sentiría fatal si no trabajara, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, y de todas maneras sigo trabajando en mi casa, me da igual. Entonces, nada más que ese punto de vista ya explica que esto que parece que es porque a mí, yo he querido, pues no lo es. Esto es un exilio forzado. Esa es la realidad. Una mención de otro. Mire, son las ventajas de salir. Yo voy a hablar de las ventajas de salir. Porque en esta, no sé si llevaré todavía 100 horas aquí, y en esta interesante conversación veo que el afuera se ve distinto de adentro que de afuera. Claro que sí. Y el afuera siempre fue la maravilla. Nuestros poetas, yo no me podría imaginar a Pablo Neruda siendo lo que es si se queda en Temuco, ni mucho menos a Gabriela Mistral siendo lo que se fue, si se queda en Montegrande, que es un pueblito de este porte, donde había como 40 libros en la casa de uno de los personajes más respetables de la comunidad. Entonces hubo un corte tal vez, por razones políticas, distintas razones históricas en todo caso, en que el salir se convirtió en otra cosa, o se consiguió por distintos medios. Pero el salir de su lugar, yo creo que siempre tiene una carga positiva, que es el enriquecimiento. Ahora, allá tú si te quedas otra cosa, pero si no nos habría salido el seno materno. Si el ser humano estuvo un tiempo nomás en el seno materno útil donde haya estado, y después salió, es porque ese es el destino humano. Así que no lloren tanto porque salieron. Yo no quiero volver a trabajar allí, no. Yo voy de vacaciones. ¿A trabajar para qué? Exactamente, tiene que ver con el enriquecimiento, y es lo que yo decía antes. Pero no vamos a idealizar la cuestión tanto como Carlos lo ha hecho. Porque esto de que una maravilla y Rousseau y ahí aquí uno hace lo que quiere, etc. Entonces explíqueme cómo fue que el FBI fue a parar a mi casa. Algo malo harías. Ejercer mi libertad. Me gustaría rápidamente contarles que simplemente tratar de buscar encuentros culturales entre intelectuales cubanos y intelectuales cubanos. Pero ya lo saben, entonces ya no te molesta. Pero el caso es que no, y aquí hay mucha represión. Yo también tuve la necesidad de salir porque mi ciudad, desde 18 años que salí hasta hoy que tengo 36, todavía no tiene librería y no tiene un cine, una sala de cine. Entonces, o sea, es una necesidad del ser humano, como ella decía, salir a buscar. Entonces voy a São Paulo y este choque de salir de una ciudad pequeña a ir a vivir en esa metrópoli que me tomaba 1h30 a 2 horas por día para llegar a la universidad y después 1h30 a 2 para regresar a la casa, fue un choque más grande para mí que salir después de Brasil. Que salí porque el gobierno de Brasil ofrece beca a los brasileños que tienen interés, presentan sus proyectos y le ofrece becas, le paga como un sueldo para que tú puedas sobrevivir sin tener que trabajar. O sea, es una dedicación exclusiva a los estudios. Entonces allí salí también en ese sentido, porque había un apoyo del gobierno. Entonces es solo para que tenga un poco más de datos. ¿Tenemos alguna limitación de tiempo? Está muy interesante la conversación, ¿no? Se nos quedan a todos seguramente muchas preguntas en el tintero digital y seguimos conversando en el pasillo. Les agradezco a todos y muchas gracias. No. Es un tema.